la parte importante es ver para ayudarlos en el soporte, la conectividad STUM, que como dijimos es el protocolo de descubrimiento de lo que te ayuda a pasar sobre los NATs en las redes, y la parte de conectividad, donde te ayuda a saber si la red está bien, si tiene el ancho de banda suficiente, si el micrófono está correcto, si la cámara está correcto, todas cosas estándares. Como les decía, esto es súper importante para darse cuenta no solo en contact center distribuidos, donde están en la casa, sino que en donde tengan redes que no estén bien armadas, acá les pueden dar evidencia al cliente de cuáles son los puntos que tienen. Esto casi siempre es lo mismo, no tiene misterios en realidad. El protocolo STUM tiene un puerto que es 3478 que tiene que estar abierto, es UDP. Si lo tienen bloqueado, las llamadas van a salir lentas, se van a dar cuenta muy fácilmente, o no van a salir directamente. Eso es el clásico problema del STUM. Siempre es ese puerto. Siempre es ese puerto. Se puede cambiar, pero en general es el estándar. La señalización SIP, como decía, en el caso nuestro que usamos WebRTC, va por el puerto 8089, que es TCP, y está encriptado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tienen el puerto 8089 desde los agentes al servidor que no llegue, no va a haber señalización y no va a poder llamar. Y la otra siempre clásica, que son los puertos, que ya lo deben conocer, del 10.000 al 20.000 UDP, que son por donde pasa la voz. Básicamente, los agentes se contactan, como hablábamos, con un certificado de nivel 3, que es de tipo wildcard que tenemos, que eso nos permite que poder hacer muchas instalaciones y no tener que comprar un certificado para cada una. Ya viene, le agregamos el DNS y queda funcionando, ya sea agregando un DNS con IP pública o privada. Es importante eso porque vos le armás la red al cliente de una manera muy fácil y vos le decís, este es el dominio que tenés que entrar y ya está, ya sea en público o privado. Por ahí nos van a tener que pedir, cuando ustedes instalen un cliente nuevo, nos van a tener que pedir, haceme el DNS con el nombre tal. Nosotros en 2 minutos te lo generamos. Porque nosotros gestionamos el dominio ucontactcloud.com. Eso es importante saberlo. Acá te muestra cómo funciona el STUM que estábamos hablando. El STUM principal nuestro, que es stum.ucontactcloud.com, lo que hace es cuando hay una llamada WebRTC, no solo al inicio y al final de la llamada, sino que continuamente se están haciendo solicitudes al protocolo de descubrimiento por si algo en la red cambió. Porque vos podés tener una llamada larga y algo en el camino cambió y vos tenés que poder mantener esa llamada. Entonces, para poder mantener esa llamada, el protocolo STUM tiene que estar continuamente revisando que esté todo bien y que por donde te está llevando es el camino correcto. Bueno, chequeos de seguridad que se ha hecho. Hardware, importante un poco de cómo dimensionamos esto. Es muy difícil de dimensionar a nivel de hardware los contact centers. ¿Por qué? Porque depende mucho de las funcionalidades que utilizan. Y por ejemplo, si tienen carriers que utilizan G729 y tenemos que hacer transcoding, va a usar mucho procesador, por ejemplo. Depende la cantidad de campañas que tenga, la cantidad de marcadores que tenga, qué proveedores tenga. Hay proveedores en la nube, por ejemplo, que tienen el call per second muy reducido, entonces te dan muchos errores. Muchos de ellos ni siquiera quieren que usen marcadores, porque les complica tremendamente, porque les sube mucho los call per second, que es lo más complicado en telefonía de mantener. Reportería, qué reportes sacan, qué histórico tienen, qué cantidad de agentes tienen. Entonces nosotros más o menos hacemos un dimensionamiento estándar, genérico, y después de ahí se va analizando con diferentes estrategias. Entonces, para, por ejemplo, un ambiente pequeño que te diría hasta 40 agentes en un servidor solo, que es telefonía, servidor y base de datos, te alcanza con por ejemplo, un Core i5 como mínimo 8 GB de RAM. Siempre lo más importante de todo acá es el disco.
La velocidad del disco es lo que te va a hacer la diferencia entre que las cosas funcionen bien o mal. ¿Tá? El I/O, esta parte de telefonía está muy atada con I/O. Hay muchas cosas que no pueden ser asincrónicas, que es lo que te mejora la parte de I/O. Entonces, al estar tan atado con el I/O, donde algo empiece a trancar, ya sea una consulta a la base de datos, que la empiece a trancar, y la telefonía, con insertar CDR o obtener otros datos, está esperando a la base, eso te va a afectar en todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr siempre? Es que el I/O weight que tengamos sea muy bajo, que no haya grandes problemas de I/O. Eso es la clave para que la telefonía te funcione bien. No hay más misterio. Todo lo demás, de todo lo que puedan leer en tutoriales de internet y demás, no te va a hacer la diferencia. La diferencia está en el I/O. Nosotros llegamos a manejar 1500 canales con una sola Asterisk. ¿Tá? O sea, todo lo que está en el gobierno de España está pasando por un solo servidor. Para la parte de telefonía, ¿no? Tiene otro de base de datos que está afuera, una cabina de disco, hay armado todo una arquitectura. ¿Cómo? Sí. 15.000 revoluciones para los que empiezan a ser un poquito más grandes. Acá, como vas a ver en la documentación, hay ejemplos de lo que usábamos, infraestructura, por ejemplo, acá para 40 agentes, discos de 10.000, por ejemplo, recomendado superior. Ya cuando empezás a 200 agentes para arriba, ya tenés que ir a discos de 15.000 revoluciones. ¿Ya? Con eso ya andás bien. Claro, si tenés ya algo más grande, podés utilizar cabinas de disco por fibra u otro tipo de elementos. Va a depender también del tamaño de disco y la cantidad de grabaciones que quieras mantener. El histórico de grabaciones, de cuánto tiempo para mantener. Otra cosa importante, el sistema operativo que utilizamos es Ubuntu Server, la versión 16.04 LTS. ¿No? Otra cosa importante a destacar comparado con otras soluciones, no tenés costos ocultos en nuestra solución, porque todo podés utilizar herramientas de open source, sistema operativo Linux, ya sean los workstations o lo que sea, la base de datos es MySQL y los servidores son Linux. ¿Ah? En otras soluciones... Sí, MySQL. En otras soluciones lo que tienes es que te van a venir y te van a decir, bueno, por ahora tenés que comprar un Windows Server, un SQL Server, la licencia de SQL Server. Yo sé que en Latinoamérica en general se piratea mucho y muchos, sí, estoy seguro que el 90% de los call centers acá tienen trucho el sistema operativo y todo. Pero eso en general va a ir cambiando porque en Estados Unidos y Europa es imposible tener eso, porque la multa que te ponen es enorme. Supuestamente por eso ustedes han entrado con el tema de Ubuntu. Sí, en general lo que hicimos es hacer multiplataforma. Nosotros entendemos que todo tiene que ser multiplataforma. Tiene que funcionar por lo menos en las 3 plataformas desktop más grandes del mercado y en las 2 más grandes a nivel de móvil. ¿Tá? No es una tarea sencilla, pero intentamos hacerlo. Bueno, terminales también de agentes y supervisores, más o menos para que tengan una referencia. Esto también, era como decía hoy, si tenemos a una persona que está bajando 10 películas, tiene 40 programas abiertos, está renderizando una película, sí, va a escuchar mal. O sea, no hay mucho misterio. Si no tiene recursos el sistema, no tiene recursos. Yo lo que siempre les decía cuando a algunos no técnicos que dicen, no, pero se escucha mal, no puede ser, le digo, bueno, minimizar el Excel que tenés abierto, abrilo. ¿Abre rápido? No, va como lento, demorando. Lo mismo te está pasando en la voz. Es exactamente igual. Pasa que en las cosas de tipo gestión, que te demore un poquito o algo, es tolerable. En la voz no, porque no puedes hablar. Entonces siempre es importante hacer ese tipo de analogías a la gente para que lo entienda. Salir un poco de la parte tan técnica, sino que explicarla con cosas más comunes para que puedan entender qué es lo que está pasando, si no, no te creen, digamos. Ya les debe pasar a ustedes, me imagino, todo ese tipo de temas, que son los clásicos y comunes. Ah. Sí. Lo que pasa es que a veces también los clientes consultan ahora diferentes páginas, pues Reniegue puede ser. No es que están ahí, sino están gestionando, pero también hacen condiciones al cliente, ¿no? Claro. Usan Citrix
Claro. mandarse directamente y todo eso consume. Todo consume. Sí. Ahí tiene que revisar eso. Es la parte del soporte en general en primera línea. Bueno, versiones de los componentes, como les comentaba, MySQL 5.7 mínimo, porque utilizamos algunos tipos de datos que recién están en la versión 5.7, que es el tipo de datos JSON, que lo usamos para la parte de surveys automatizadas. La parte, bueno, Nginx, que es nuestro servidor web, básicamente, el Ubuntu que hablaba. La telefonía es un asterisk modificado de la rama 13. Ustedes por lo menos. Sí, yo hace muchos años que trabajo con Asterisk, he hablado en el Astricon, no sé si conocen, he sido speaker en Astricon y tengo bastante tiempo con estar con el tema de voz sobre IP. Bueno, HTML5 y JavaScript, y el backend está desarrollado en Java 8. Les voy a comentar un poco de la arquitectura y después también les voy a mostrar el futuro de esto, para dónde va el sistema nuestro, que hay un cambio un poco radical que van a ver, pero esto se va a mantener, es un producto uContact, la versión 6 se va a mantener y va a seguir evolucionando para ya sea premise o cloud por instancia, pero estamos haciendo lo que se llama uContact X, que es la próxima evolución del sistema, que es cloud native, digamos, tiene escalamiento horizontal y ya tiene un montón de componentes extra y y lo estamos rediseñando. Todo lo que hemos aprendido durante estos años del multicanal y todo, y mismo ya que el sistema hoy es muy amigable y fácil de utilizar, pero lo estamos llevando a un nuevo nivel de mucho más facilidad para usarlo, más nube puro, no va a ser para instalar on-premise, que es muy bien para dónde va el futuro. Todavía Latinoamérica está un poco lejos de eso, entonces vamos a empezar más en Estados Unidos o algunas cosas chicas de Latinoamérica que a veces trabajan para el exterior o lo que sea, o si conseguimos de a poco, cada vez se van consiguiendo más proveedores que te están dando zip trunks y no solo te los den locativamente, sino que ya te lo están dando de a poco en la nube también. Entonces cuando eso va a ir cambiando y mejorando, vamos a ir logrando que el otro producto, o sea, todavía estamos a tiempo, pero estamos haciendo una solución para el futuro. Acá van a ver un diagrama de comunicación, de cómo se comunica la interfaz del usuario, que se comunica por HTTPS, también todo va encriptado, eso es muy importante decirlo. A nivel de seguridad hay dos grandes puntos a tener en cuenta, que es la encriptación de lo que tiene que ver todas las contraseñas y las páginas web y todo lo que pasa de un lado para otro. Después hay un token de seguridad que se genera cuando vos te logueas al sistema, te devuelve un token y ese token vive hasta que vos te deslogueas del sistema. Entonces toda la llamada a las APIs, esto tiene toda una API también que vamos a ver, de tipo REST, donde ustedes pueden utilizarla también para consumirla y hacer otras cosas de otros sistemas, o sacar información, o generar llamadas, o SMS, o se puede hacer mucha cosa desde la API. Entonces, una vez que tenés el token, vas a poder llamar a la API. El sistema también va a la telefonía por HTTPS para el tema de las grabaciones. Las grabaciones quedan en el servidor de telefonía. Es importante saber dónde quedan las grabaciones. Nosotros no la convertimos y la pasamos a la base de datos como hacen otros, porque es todo tiempo perdido y tiempo de cómputo. Las grabaciones quedan en el lugar donde se generaron y ahí quedaron. Se generan con un GID, que es un Global Unique Identifier, que se genera uno por cada llamada. Eso se guarda en el CDR y después se arma la ruta de acuerdo a eso, porque tiene el Nginx, tiene ese servidor web donde desde afuera, ya sea desde el sistema nuestro o mismo de sistemas de terceros que se pueden integrar, pueden acceder directamente a las grabaciones. Las grabaciones se graban en GSM, es un formato muy comprimido, que te graba ya Asterisk, y lo que se hace para poder escucharlo en el browser es convertir a MP3 pero on demand. Nosotros no hacemos como hacen muchos que están mixeando o convirtiendo cada vez que termina la llamada, porque eso es darle procesador todo el tiempo sin sentido cuando no son todas las que se van a escuchar. Entonces lo que hacemos es algo mucho más sano y mucho más tranquilo, que es convertir on demand. Entonces cada vez que se va a escuchar una, se fija si ya no está convertida. Si no está convertida, la convierte en MP3. Todas las sucesivas veces que se escuche ya no la va a tener que convertir. Pero también evitamos en un call center de 500 posiciones
que están todo el tiempo hablando y se está continuamente cortando llamadas y no podemos estar grabando en MP3 todo. Porque aparte ocupa más lugar y tendríamos todo el tiempo ocupado el procesador convirtiendo cosas. Y no vas a tener 200 supervisores escuchando grabaciones. Entonces, por ahí va un poco cuál es la estrategia de conversión de las llamadas. En caso de las grabaciones, ¿esas grabaciones son personalizables? O sea, porque hay algunos clientes que te piden un estilo en el nombre, ¿no? De los audios. Sí, para la bajada del lote, vos podés poner ahí algunas opciones de fecha, nombre agente, que las podés tocar y te las baja todas en ese formato. Si se requiere alguna cosa, se pueden agregar muy fácilmente. En la bajada del lote también puedes cambiar de formato, entonces. Sí, en la bajada del lote, no sé si no te baja solo GSM. Porque algunos para clientes no te piden- convertir todo. Te piden todos los audios, por ejemplo. Sí, nosotros lo bajamos en GSM y bueno, después habrá que convertir, pero es mejor convertirlo afuera de la plataforma, Claro. para no afectarla. Ese es Sí, por el procesador. tema siempre de hay que tener en cuenta. La plataforma no tiene que hacer todo lo que quiera el cliente, sino más bien que te dé las herramientas necesarias y para que no le impacte. Sí, pero En te tiempo real. permitiría grabar, por ejemplo, en MP3 directamente. No, MP3 no se No, graba, claro. porque por ahí hay un tema de royalties con MP3, hay un tema de licencias y cosas que no se puede Lo mismo grabar. con directo. WAV. WAV no tenés problema, pero WAV te va a ser enorme. Si querés grabar en WAV, te va a pesar muchísimo. El GSM pesa nada comparado con el WAV. No, depende del bitrate también. Sí, pero igual, te aseguro que el WAV va a ser Un poco más grande, gigante. No, Gigante, gigante. vos se come todo el disco. Sí, te come el disco en un rato. disco aparte. Sí, si realmente lo quiere hacer, y habría que cambiar porque está pensado para grabar comprimido. Porque no tiene sentido grabar con WAV en general. Bueno, la estructura acá de directorios, de dónde están las cosas en el sistema, dónde están los componentes, etcétera. Habla un poco de la seguridad, lo que hablábamos también. A la señalización encriptada por WebSocket, y es un WebSocket Secure también que usa el mismo certificado. El sistema también expone zip clásico vía 5060 para conectarte contra los carriers, que es un poco peligroso porque está muy abierto, porque te ven todas las claves que pasan por todos lados, pero también te la expone por TLS, ya con el mismo certificado. Entonces, si tenés un carrier o teléfonos mismos que los quieras conectar por TLS, es posible. Y es RTP. Y todo tiene HTTP2 también, es importante. Bueno, hay un ejemplo de requerimientos de red básicos para que la telefonía funcione bien y se pueda dimensionar correctamente. Después, esto no sé quién lo vio ya, alguien de ustedes lo vio para la instalación, cómo se instala en sitio. Porque alguien de ustedes lo instaló. Sí, lo instaló. Todavía no viene el que lo instaló. Ok. Bueno. Y lo instaló bien porque hizo todos los pasos bien. Yo en realidad les había dicho que si quieren solo instalar el sistema operativo, pero terminé instalando uContact todo. Lo único que hicimos es poner la licencia. Y acá te muestra cómo en Google Cloud, cómo elegirte la máquina y cómo hacer la instalación del servidor. En la nube tenemos que instalarlo. ¿Cómo? En la nube tenemos. Sí, acá es como hacer la instalación en la nube desde que creas la instancia virtual. Esto no es multitenant, es single tenant. Es un sistema que se hace para un cliente y está pensado para eso en particular. Tienes que instalar entonces para otro cliente. Instalas otra instancia. Esa es otra instancia, es una instancia por cliente. Eso es porque este producto, ahora eso va a cambiar con el producto nuevo que les estaba hablando, pero este producto está muy pensado en customizar mucha cosa. ¿Qué quiere decir esto? Donde el cliente le agarra en una consulta SQL y te tira algo gigantesco que te bloquea en la base, si es multitenant, te afecta a todos los clientes. En cambio, de esta manera no tenés ese problema. Otra cosa importante es que tenemos updates automáticos. Vos pones update integra y el password del servidor y ya te actualiza la última versión. Se conecta a la nube, se fija cuál es la última versión, se fija cuál es la diferencia y te hace la actualización. Eso también es importante. Actualizar no es decir, uy, tengo que actualizar un cliente. Son 2 minutos. Mismo aunque se tenga que actualizar la versión de telefonía, que a veces hay que actualizarla. Por ejemplo, hoy en día queda
hay un bug sobre RTCP multiplexado que cuando tenés un call center que tiene un volumen muy grande de agentes conectados, 500 por ahí, puede haber un dump y se está dando seguimiento. Entonces en cuanto esté cerrado eso, vamos a hacer una actualización de telefonía, pero también es transparente, le va a llevar un poquito más el update, pero te lo hace solo, no hay que tener ningún tipo de conocimiento para actualizar el sistema, te hace los cambios en las estructuras de las tablas, etc. Bueno, y consideraciones de seguridad. Esto es otra cosa técnica clásica de qué es lo que decirle a los clientes que tiene que haber. El puerto 3478 VP y TCP tiene que estar habilitado al menos para el host stun.cloud.com o el stun que utilicen. El stun es configurable del sistema. Luego, el puerto 8089, que es de señalización SIP, también tiene que estar habilitado por lo menos para el host donde vos estás teniendo la instancia. El 443, que es el puerto donde está la página web, digamos, todo el sistema. A veces tiene que tener habilitado también esto en los clientes cuando no tienen internet, porque si no a veces los navegadores no validan los certificados de seguridad. ¿Ah? Entonces hay veces que tenés que abrirles en el firewall por lo menos a los agentes que pueden llegar a su URL. No, pero cuando se instala en sitio todo eso ya no sería el tema. Es lo mismo porque todos los certificados de seguridad se van a la nube a chequear a instituciones de seguridad contra los SEA. Todos lo hace internamente el browser. Eso. Vos no lo ves, pero todo lo que es seguridad y que te están dando un tipo de certificado, lo tienen que chequear porque chequea validez, chequea un montón de cosas. Si está pago, si no, hay muchos chequeos que se ejecutan. Algunos no lo necesitan, esto es medio, a veces no pasa, Google depende de cómo actualice el Chrome, a veces te lo da como válido si ya una vez te lo validó, hay veces que no, cambia. Pero por las dudas es bueno tener claro qué es lo que puede pasar. Si vos llegas a entrar y te muestra acá en rojo, es que no está pudiendo llegar a la validación del certificado. Y el problema que te trae eso es que si no te llega la validación del certificado, podés tener problemas a la hora de hacer las llamadas, porque todo WebRTC pasa por esos certificados. ¿Tá? Bueno, esto también es algo que descubrimos, que Google Chrome utiliza no sé para qué, unas IPs en la nube, que son esas, y si no a veces se te bloquea. Y después, no sé si conocen lo que es SIP ALG. SIP ALG es algo que tienen muchos routers, que lo que quiere hacer es solucionar los problemas de NAT en la capa de aplicación. Los problemas de NAT. El tema que tiene el protocolo SIP con NAT, él te lo quiere solucionar. El problema es que es muy malo ese protocolo y en vez de solucionarte te crea más problemas. Entonces lo ideal siempre cuando vas a instalar es fijarte en los routers si tienen SIP ALG. Si tienen SIP ALG, sacalo. Si no, vas a tener problemas, básicamente. Estas son todas cosas de experiencia que sabemos. Si esto lo tenés bien, no vas a tener problemas. Deshabilitar esa opción en los routers. En el router. Los que tengan, algunos que no lo tienen. Pero en general, si vas en un entorno corporativo de una red media importante, la mayoría lo tiene. Algunos lo tienen por defecto habilitado, otros no. Depende de la marca, modelo, firmware. Depende. Y bueno, y otra cosa siempre también es antivirus y firewalls. Ojo, porque todos hacen cosas diferentes. Una cosa también que puede pasar es que si tenés un antivirus que te está escaneando todos los puertos todo el tiempo, podés llegar a tener retardo en la llamada porque te está escaneando todos los puertos de RTP. Tendrías que hacer una excepción a nivel de RTP, si te deja el antivirus por protocolo y si no por puerto. Son todos los detalles, o sea, no hay más misterios de estas cosas, siempre son las mismas. Entonces, si uno tiene bien claro cuáles son los puntos de falla y dónde mirar, no pasás días viendo por qué algo no funciona, sino que en un ratito se soluciona. Ok. ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? Bueno, les voy a mostrar, antes de que nos metamos con
con la parte ya de operativa, digamos, del sistema, antes del break, si no se nos va a hacer muy pesado. No quiero aburrirlos tampoco, que estén atentos para atender. Les voy a mostrar un poco presente y futuro del sistema, para así entiendan hacia dónde vamos. Esto no se queda quieto nunca, siempre se está trabajando. La telefonía de 10 años a hoy se cambia todo. Cambia mucho. Bueno, ¿cuál es nuestro technology stack de hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestro technology stack de hoy? ¿Qué usamos hoy para desarrollar el sistema? HTML5, JavaScript, CSS3, Node.js y NPM, esto para el teléfono desktop, con Electron, que es con estos dos que hacemos el teléfono desktop. ¿El Electron qué? Electron lo que hace es empaquetarte un JavaScript dentro de como un Chrome, entonces vos lo podés distribuir como un binario. Lo que tiene bueno es que vos haces aplicaciones web para desktop, que es lo que hace nuestro teléfono. Pero vos lo ves y parece desktop, pero en realidad toda la programación de atrás es JavaScript y HTML. Y tiene lo bueno que puedes usar WebRTC, porque como te lo empaqueta en un browser, usas WebRTC directo. Entonces tenemos audio, video, etc. Screen sharing, todo. Luego Java y C para el backend y la telefonía, WebRTC, MySQL, Nginx para la parte del servidor web, Google Cloud Platform, Ubuntu al servidor, Asterisk, Ubuntu, 16.04. Ya lo había dicho, no me están prestando mucha atención. No había escuchado. GitLab, no sé si conocen GitLab, ¿no? Hoy en día creo que es de lo mejor que hay en la vuelta para llevar proyectos de software y aparte es gratis. El GitLab.com funciona muy bien. Slack para comunicación interna. Visual Studio Code, no sé si lo conocen. Hoy en día el mejor editor que está viendo para código y más rápido. Cada vez evoluciona más y realmente es buenísimo, gratis, liviano y demás. Antes utilizábamos en vez de esto, todas las herramientas de Atlassian. Utilizábamos, no sé si conocen, Gira, tenemos todavía Gira Service Desk, que lo seguimos utilizando. Confluence, que lo seguimos utilizando para Wiki, porque no hay nada por ahora que hayamos encontrado mejor. Y Bamboo para todo el sistema de integración continua y sistema de build. Hoy pasamos todo eso a GitLab. Docker, que se utiliza para todo el sistema. Para esto, nosotros todavía no estamos dockerizando nada en lo que es el producto. Ahora, dentro de poco sí, porque ahora les voy a mostrar lo que se viene. Ahora, yo les mostré el Form Designer, pero estamos desarrollando el Business Designer, que es una evolución del Form Designer. Es mucho más fácil de utilizar, mucho más potente, porque utiliza Web Components y tecnologías nuevas que están viniendo con un framework que se llama Vue, que es el que utiliza GitLab también para desarrollarse, que es lo que estamos haciendo aparte todo el sistema nuevo, pero lo vamos a insertar también dentro de uContact. Va a estar dockerizado porque está basado en microservicios. Tiene un microservicio backend, tiene una base de datos, no SQL, ¿no? Porque no va a ser mucho más fácil para hacer reportes y demás, y va a estar sí en un contenedor. Por ahora lo que usamos los contenedores es para todo el proceso de build, integración continua, etc. Luego GitKraken, no sé si lo conocen, es SourceTree mejorado. No sé si lo conoces, creo que te lo vi por ahí. Si querés probarlo, GitKraken, está muy bueno. Ni sabe qué tiene. Tengo el source. Y después InfluxDB y Grafana, no sé si lo conocen, es para todo lo que es monitoreo, es muy importante. Sí, monitorear todo. Nosotros monitoreamos a la mayoría de los clientes, no todos, pero les voy a mostrar. Eso hacen para. Te voy a mostrar uno de un cliente que me lo tengo acá más rápido. En cuanto se conecte la VPN. Ahí.
Esto es Grafana Influx TV. Ahora cuando quiera entrar. Está medio lento, ¿no? Ahora un rato lo vemos, sí. Pero eso de monitoreo, ¿para qué lo haces? ¿Qué monitoreas con eso? Todo el CPU, memoria, disco, procesos, cantidad de llamadas, Llamadas. todo automáticamente, sí. Sí. Pero el cliente saben que estamos monitoreando. Algunos sí, otros no. No saben que No, porque los que le damos como un servicio no les importa. Nosotros los monitoreamos para saber el estatus de que esté todo ok. Ahí sí. Ok, y tenemos ya dashboards prearmados. ¿Ves? Donde vemos, por ejemplo, este te voy a mostrar. Mira, a 060. Vemos, ¿ves? Telefonía. Cada vez tenemos 250 canales activos en este momento. Pero podemos ver, por ejemplo, Today. Entonces, en el día de hoy, vamos a ver un horario medio raro acá, porque esto es en España, y estamos viendo el horario de acá, pero estamos viendo, viste, que llegamos a 940, 1000 canales. Entonces le estamos monitoreando todo lo que es la telefonía, ¿tá? Y le estamos monitoreando el load del sistema. Por ejemplo, acá tuvieron un pico grande, ¿tá? Ahora, y la memoria, CPU. Entonces, en ese pico lo que podemos ver es también qué pasó con el IO. El IO en realidad está muy bien, pero puede ser que el pico no se relaciona. A ver, vamos a ver la hora. Entonces vos venís acá, por ejemplo, y decís, bueno, el pico de load fue acá a las 6 nuestras, y a las 6 no tenía mucho IO request ni nada, así que esto tiene que haber sido por alguna otra razón. Entonces acá puedes analizar por qué en este momento hubo un pico de load. Ojo, este es un servidor de 72 core, así que 30 no es ni siquiera nada para él. Así es la plataforma de instalación de Grafana, esto es, sí, claro, vos te creas los dashboards que quieras. Tenemos unos templates que son estos porque tienen las cosas nuestras. Pero ¿lo van a publicar a ustedes o qué viene? No, esto lo hicimos nosotros, los dashboards. Estos, ¿ves? Tiene un summary con el uptime, el disk space, memory available, después de NEINX, tiene los datos. Pero el cliente crea eso. MySQL. No, vos lo creas. Este justo no tiene MySQL, pero te muestra todo el MySQL. Este lo tiene en otro servidor, lo de MySQL. Y después te muestra, un poco lento. Y a nivel de network también importante, te va mostrando cuánto está usando. Packet drops, error. ¿No? Como ven acá tiene un uso bastante intenso, 100 megas en la red. Para telefonía solo es bastante. Y después tenemos la parte de la base de datos. Pues acá yo puedo ir viendo todos. Ellos son todos servidores de ellos, en realidad, de un partner nuestro. Y los monitorea todos desde acá. Y lo que se puede hacer y entonces, si yo voy a IBRDB, ¿ves? Nos va a mostrar el uso de la base, ¿ah? Y nos va a mostrar también todo lo que tiene que ver con las estadísticas de MySQL. De todo ahí, ¿no? También la parte de System para ver el load y demás. Esto también se pueden crear alertas que te las puede dar por Slack o por mail. O sea, tiene un montón de utilidades interesantes y después se puede customizar. Esto vos le podés poner los indicadores que quieras. Como nosotros le pusimos de telefonía, la cantidad de llamadas, etcétera, le podés poner todo lo que se te ocurra. Eso es un poco de monitoreo. Entonces, como les iba diciendo, yo lo que quiero es que les quede bien el concepto de cómo tenemos armado la plataforma para que la entiendan a fondo. Entonces, ¿cómo es la arquitectura? Hoy tenés la LAN o Internet, tenés los clientes, va por HTTP2 a NEINX, va por ZIP sobre WebSocket Secure o UDP al servidor de Asterisk. El NEINX se comunica tanto con Asterisk como el backend con la base de datos, Asterisk también con la base de datos. Telegraph es como un agente que se instala, que es el que le mete las estadísticas a la base de datos InfluxDB, que se ve con el Grafana. Y tenemos nuestro servidor de Stun, que estas son cosas que nosotros tenemos en la nube, que con eso monitoreamos los clientes.
Todas estas cosas ustedes también se las pueden armar acá. Si quieren me piden los dashboards que ya los tengo armados. Entonces ustedes se hacen en una máquina virtual, se hacen un servidor de monitoreo y todos los clientes que van poniendo los pueden ir tirando a monitorear para ahí. Entonces tienen un lugar centralizado de monitoreo. Ok, esto ya lo vimos. Acá un poco lo que hablábamos de la seguridad, del token. Otra cosa importante del sistema, que es la primera vez te puede parecer, si tenés mala conexión, un poco lento para cargar, pero ya después de ahí, como es una Progressive Web App, te cachea todo, entonces es muy rápido. ¿Qué es importante para esto? Por ejemplo, en los formularios. Los forms que tienen que estar desplegados enseguida, que entre la pantalla vos vas a ver que el primero te va a demorar un poquito en dibujar. Ahora, todos los siguientes que van entrando en el día, van entrando rapidísimo, porque ya están cacheados. Entonces lo que pasa entre servidor y cliente son solo datos, no pasa HTML. Entonces reduce muchísimo la cantidad de datos que pasa entre el servidor y los clientes. HTML5, JavaScript, jQuery y Bootstrap, estas son cosas que se están yendo. Ahora estamos pasando todo a Web Components. Acá explica un poco el backend, cómo se comporta, que tenemos el Integra Server, el portal WS que es el principal, el que maneja los canales, el que maneja gamification y tenemos un CLI. Como Asterisk tiene Asterisk-R, no sé si han entrado y tenés la consola con sus comandos, nosotros tenemos Integra Server Console, y después también Integra Console que es para telefonía. Yo ahora después les voy a mostrar un poco la parte de soporte, donde entras a un CLI que podés hacer algunas cosas y mirar algunas propiedades. El sistema se comunica a través de un Shared Memory Space entre los componentes y ahí muestra un poco la interacción entre ellos. MySQL, tenemos dos bases de datos, una la CSData que tiene la configuración y los datos del día de hoy, y CSRepo donde tiene todo el histórico, que es de donde se sacan los reportes. Separamos las dos bases de datos para bajar un poco la carga entre las bases de datos con los reportes. Dependiendo de si el cliente necesita, se puede hacer replicación de la base. Por ejemplo, si tenés clientes que son muy grandes, que sacan muchos reportes y tienen reportes muy complejos, lo que puedes hacer es replicar la base y apuntar un origen de datos para la otra base replicada, y mismo el sistema puede seguir haciendo los reportes del mismo sistema, lo único que le cambiaste el origen de datos a la réplica. Entonces ya no te afecta la base de datos de producción. Bueno, Asterisk, ¿qué es lo que usamos? La versión 13 con algunos cambios nuestros particulares y aplicaciones nuestras. Por ejemplo, tenemos un parser de XML. ¿Qué quiere decir? Si vos te vas en un workflow, o sea, en un dial plan, siendo un IVR, y querés comunicarte contra por ejemplo, un web service SOAP de tu cliente para hacer, por ejemplo, banca telefónica, cuando te devuelve el SOAP, lo pasás por esta aplicación XML Parser que te va a pasar a cada uno de los nodos a variables. Entonces después con pesos, corchete, le vas a poder acceder a cada nodo y te va a dar directamente el valor. Lo mismo para JSON. Si utilizás Endpoint REST, que te devuelvan JSON, lo parsea y te da lo mismo. Cada uno de los valores te los dan variables. Entonces nos hace muy fácil hacer IVRs complejos. La aplicación de las colas también tiene bastantes cambios nuestros. Tenemos una aplicación a súper bajo nivel, que es a nivel de socket, que es para conectarse con aplicaciones viejas, legacy, que se conectaban a bien bajo nivel de red. Lo tenemos también armado y tenemos una integración con una empresa que se llama AutoCab, que es una empresa de despacho de taxis que es de United Kingdom, y nosotros tenemos la integración y tenemos el IVR, y ellos cada vez que agarran un cliente y ellos no pueden manejar su IVR porque es muy complejo, que ellos tienen un pequeño módulo de IVR, pero si no nos refieren a nosotros porque podemos hacer cosas mucho más complejas con la herramienta nuestra y con la interconexión que tenemos. Después un generador de identificadores únicos de llamada, que se asigna cada llamada y el nombre de la grabación. Eso es muy importante, cómo se traza una llamada. Después vamos a ver cómo trazar una llamada en la parte de soporte para ver qué fue lo que pasó, y van a ver que también se puede ver directamente de la interfaz sin necesidad de entrar a las consolas. Venimos usando Asterisk desde el 2006, o sea, ya hace 11 años. Hemos contribuido código Asterisk nuestro que está dentro del core. Sí, en varias áreas, en Qs, en Chansip, en
Daesh, por ejemplo, la detección de TMF, de Caller ID la hice yo. Bueno, Hace bueno, años. porque eso es, bueno, hay motores libres, uso ahí y Ujú. detecta ahí. Ujú. Después, zip TLS, bueno, todo lo que fuimos hablando, los recording y lo que hablamos del MP3, las IBR Advanced Features y la parte de Spy Coaching, Machine Transfers, Conference Queues. Estas son algunas de las cosas principales que estamos usando a nivel de telefonía, que para hacer después arquitecturas distribuidas, como es lo que estamos haciendo ahora, es donde están las complejidades. Cómo distribuir el estado al escalar horizontalmente es lo que es complejo. Entonces, ahora les empiezo a mostrar un poco el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una arquitectura multitenant, georredundante y escalable. Acá ¿Eh? en los celulares. Sí. Entonces la idea un poco es que tenés un load balancer que te va por región, de acuerdo a donde vos estés más cerca, te va a dirigir a esa parte de la infraestructura, ¿tá? Donde vas a tener un reverse proxy, backend de microservicios escalables, vas a tener la telefonía, vas a tener la base de datos también escalable horizontalmente en multiregión, vas a tener un storage multiregión y después vamos a tener todo un stack de monitoreo donde vamos a monitorear todos los logs del sistema. Van a ir, no sé si conocen el LK Stack, Elasticsearch, el Logstash y Kibana. Es todo esto donde se está usando ahora todo para microservicios para poder hacer todo el log centralizado. Grafana y InfluxDB o Grafana y Prometheus también, que es otro tipo de base de datos. Creo que es por donde vamos a ir para la parte de monitoreo de CPU, de todos esos indicadores clásicos. Y después Homer, que no sé si conocen, SIP-Monitor, que es para monitorear todo lo que tiene que ver con infraestructuras de voz sobre IP. ¿Tá? Eso ya tenemos todo medio montado. Decisiones importantes que hemos tomado es qué cloud provider vamos a utilizar. Vamos a usar Google Cloud con Google Container Engine. Vamos a usar Docker y vamos a usar Kubernetes. Y todavía no sé si vamos a utilizar una herramienta de Service Mesh. Estas son dos cosas bastante nuevas y bastante complicadas, pero es el camino que estamos tomando. La parte de frontend, cómo va a funcionar y cuáles son los componentes, Vue.js, Beautify para toda la UI, todo va a ser Material Design, no sé si conocen de la parte de patrones de diseño, estamos basados todo con Material Design, lo nuevo, es bastante diferente a lo que estamos haciendo ahora, pero es un poco para donde va hoy en día, se está basando en diferentes, hay uno que se llama Ant, está el Material, está otro, elegimos el Material ahora porque es el que más nos gustó y el que parece más simple. CoreDNS y o Nginx o Envoy Proxy, no sé si conocen, es otro, algo muy parecido a NINX, estamos analizando cuál es el que vamos a usar para esto. Backend y microservicios, vamos a seguir usando Java, vamos a usar Vertex, que Vertex es una librería de Java que está basado en programación asincrónica. ¿Tá? Todo esto para obtener más performance asincrónica. ¿Tipo el Node.js? Tipo el Node.js, pero multithread. O sea, es mucho más poderoso que el Node. ¿Tá? El Node lo malo que tiene es que si querés hacer aplicaciones como la nuestra de telefonía, que sí o sí tiene que tener múltiples hilos, porque vos vas a manejar un hilo por campaña, un hilo por marcador, un hilo que tiene que conocer el estado, es muy complicado hacerlo, porque los workers y la sincronización de hilos es compleja. En cambio en Vertex vos podés hacer multithread asincrónico. Entonces tiene mucha ventaja, tiene las conexiones ya a las bases de datos asincrónicas, las conexiones a otras, al system, todo se puede hacer asincrónico, entonces eso va a un nivel de performance muy alto, que es lo que estamos buscando al querer escalar horizontalmente. Y después dos componentes importantes, que es el Redis, que no sé si conocen, es una base de datos en memoria, es la más rápida que hay en el mercado, que es donde vamos a tener todo el estado de la aplicación general. Y después RabbitMQ, no sé si conocen, es un message broker, que es por cómo se van a comunicar los microservicios. Toda esta parte se las cuento para que sepan un poco para dónde vamos, pero no es algo que van a tener que ver ni preocuparse, porque aparte cuando salga este producto vamos a tener todo un equipo de DevOps
que va a estar encargado de manejar toda esta infraestructura, y la idea es que los partners no se tengan que preocupar por la infraestructura, sino de configurarle, customizarle y darle valor a los clientes. Pero es interesante saber por lo menos cuáles son las tecnologías que estamos utilizando. Y básicamente van a haber dos bases de datos, MySQL, porque ahora estamos, aparte de Asterisk, vamos a tener que usar un cProxy, porque vamos a tener que escalar. Estamos viendo OpenZips o Camailio, depende un poco de algunas funcionalidades que queremos hacer, para balancear la carga y demás. Entonces va a haber cProxy, va a haber Asterisk y va a haber RTP Engine también, que es un proxy para RTP. Entonces estamos haciendo una arquitectura bastante compleja y bastante grande. La estamos haciendo también en conjunto, que nos están ayudando, que son partners nuestros también, una empresa española que tiene mucha experiencia en esto. Y bueno, yo ahora en 2 semanas justo voy para allá a seguir trabajando sobre esto, en la parte de la telefonía y la escalabilidad de la misma. Y elegimos Couchbase, no sé si conocen, Sí. es una base que está muy buena para escalar porque es muy sencillo y tiene algo que es excelente, que es un lenguaje de consultas, que es casi igual al SQL. Entonces me es muy fácil migrar cosas que ya hay y me es muy fácil que los recursos que tenemos puedan hacer cosas útiles con esto. Y lo bueno es que no tiene esquema. Entonces, por ejemplo, para el Business Designer, hoy el Form Designer, yo les voy a mostrar cuando entremos en eso, es que vos creás tus objetos, todo, pero después tenés que crear los create de las tablas, etcétera, después tenés que crear la estructura, después tenés que cambiarla si cambia algo. En cambio en esto vos te vas a olvidar de la base de datos. Vos vas a agarrar, poner datos y sacarlos, y consultarlos. Y te empezás a olvidar de eso. Todo siempre basado en una arquitectura de microservicios. Acá era lo que le decía, un poco de telefonía, va a haber OpenZips o Camailio, depende, RTC Engine, Asterisk y Home. Acá es un poco cómo se va a comunicar todo esto. Va a haber 2 cProxies, uno para la parte de agentes, otro para los carriers. Vamos a hacer un any call to any asterisk, donde van a compartir la configuración todas y hay un proceso de descubrimiento con un proxy para los application servers. Se va a conectar también contra la parte de estado para darle el estado de telefonía al resto del sistema, y si necesita pasar mensajes por el message broker, el RTP proxy que va a ir por ahí, y después va a tener una base de datos no SQL para guardar todos los CDRs, IORs, todo eso, sobre todo porque yo mañana, hoy el problema que tenemos muy grande es que si necesitamos agregar algo en el CDR y tenemos que cambiar una tabla en clientes que tienen 15 millones de registros, es dificilísimo, porque hacer un alter table de eso lleva horas. Entonces, irnos a un sistema de no tener esquema, lo bueno que tiene es que mañana queremos agregar algo, se lo agregamos directamente al objeto, podemos utilizar objetos más complejos dentro de la estructura del CDR y va a ser más interesante. Consulta. Sí. Donde dices lo que es el almacenamiento no SQL, Sí. CDR, ¿CDR? no. Sí. Ya no lo almacenas directamente, lo vas a MySQL. No, lo voy a mencionar ahí por lo que estaba diciendo ahora. El problema que tenemos es que le queremos agregar más datos al CDR y hacer un alter en una tabla de millones de registros, demora horas. Imagínate en una estructura donde vas a tener a todos los clientes ahí metidos. Sí. Bastante. Sería... No, de eso en un cliente solo. Imagínate si quiero poner a todos ahí. Entonces no escalaría para nada. Entonces tenemos que buscar. Ese no SQL Tiene directamente el Couchbase, tiene un administrador web también, ya directamente te administra el clúster, los nodos. Es muy interesante porque tiene diferentes servicios que se pueden escalar, que es los Search Engine, Query Engine, Data Engine o Index Engine. Todo puedes ir escalándolo de acuerdo a las necesidades de lo que va viendo. Está muy bien armada, mucho mejor que MongoDB, por ejemplo, que es la más conocida de la no SQL, pero tiene un problema con el sharding. Ya estamos finalizando, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, entonces pasamos para Dale. compartir un ratito. Lo que tenemos, que era lo que decía, la parte compleja de todo esto es llegar a un any call to any asterisk, que es difícil en la telefonía por el tema de los estados. Entonces las cosas que tenemos que planear es cómo hacer la parte de recordings, cómo hacer la parte de los dial plan para todos iguales,
los marcadores, las conferencias y las transferencias, channel sprites, stasis y el user state. Todo esto yo ya tengo soluciones y hay que hacer pruebas y demás, pero es lo que estamos trabajando. Otra cosa que queremos, Zero Downtime Update. No sé si conocen de cosas de arquitectura de software de la parte de Blue y Green Environments. ¿Tá? La idea es que vos tenés dos infraestructuras iguales, exactamente iguales, ¿tá? Y vos estás apuntando a uno, por ejemplo, el entorno verde. Cuando haces una actualización, actualizás el azul y el Cloud Router lo cambiás y lo apuntás a la nueva versión. Si hay algún problema, el rollback es trivial. Es simplemente apuntar el Cloud Router a la versión anterior, que era la verde. Si todo funciona bien, esperás 2 días y actualizás la verde. Y el proceso va siendo así. Entonces, lo que esto hace es Zero Downtimes. ¿Qué quiere decir? Los clientes, aunque vos actualices, no se les cae el sistema. Están siempre utilizando. No lo notan. Bueno, la parte de CI/CD, que es la integración continua y el deployment continuo. Esto cada vez que un microservicio se actualice y se merge contra la rama master, va a generar no solo la fase de test y la fase de compilado y lo que requiera y armado de la imagen de Docker, porque también todo esto va a estar en diferentes contenedores, sino que lo va a deployar ya al sistema haciendo todo el proceso de Green y Blue Environment que hablamos. Bueno, por ahí